Me voy a ir hasta Israel, porque lo tengo en contacto a Carlos Rick, que es sociólogo argentino. Por supuesto que el conflicto en Medio Oriente sigue teniendo en vilo al mundo, y cómo continúa la guerra entre Israel, los palestinos, Gaza, bueno, un montón de cuestiones que Carlos nos va a ayudar a desandar. Hola Carlos, soy Hugo Amaolo en la Patagonia Argentina, haciendo Noticiero Central en el grupo Prima Multimedios en Neuquén Capital. ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí mucho gusto, encantado de conocerlo. Bueno, hoy por hoy, ¿cómo está la situación, Carlos? Porque, a ver, arrancó no te digo con mucha furia, pero hubo como, de pronto, todos los medios a lo largo y a lo ancho del mundo nos enganchamos en el tema, y después como que fue perdiendo un poco de minutos en los canales de televisión y en la radio, de espacio en los diarios y en los diarios digitales, pero el conflicto sigue y está, y uno se entera todos los días que hay novedades. El conflicto sigue y es un conflicto que va a seguir y se va a extender hacia todo el Medio Oriente y también a Europa, porque es un conflicto entre una forma de vida con una organización y una concepción islámica extremista. Si me permitís, en 3 minutos voy a leer unos artículos de la Carta Fundamental del Hamas del año 1988 para entender de una manera más global dentro de qué conflicto estamos. La Carta Fundamental dice: el problema de Palestina es un problema religioso musulmán, y el conflicto con Israel es un conflicto entre el Islam y los judíos, los herejes. El territorio de Palestina es tierra sagrada islámica y nadie tiene autoridad para ceder, aunque sea solo un puñado de la tierra sagrada. Hay que ejecutar la yihad, guerra santa intransigente contra Israel, y hay que oponerse en forma total y absoluta a todo acuerdo que pueda reconocer el derecho de Israel a su existencia. La yihad, guerra santa, es una obligación personal de todo musulmán. La esencia de ser musulmán es adoptar la guerra santa y extenderla por todo el mundo como movimiento mundial. Es decir, que estamos frente a una concepción teológica, ideológica, que se quiere extender por todo el mundo y que hoy nosotros tenemos el problema, pero es un problema que se está extendiendo también a todo el resto del Medio Oriente y se va a extender también a Europa. Si parafraseo a Bertolt Brecht, el gran escritor, y actualizo una frase que dijo, diría: primero vienen por Israel y los judíos y no hice nada, después vienen por las iglesias y los sacerdotes y no hice nada, después vienen por los defensores de la democracia y no hice nada, ahora vienen por mí y ya es demasiado tarde. Es decir, este es un conflicto que empieza con nosotros, con ese ataque sorpresa, pero está revelando que tiene intenciones a nivel mundial. No sé si me alcancé a explicar. Sí. Carlos, ¿cómo se vive? Uno tiene la sensación de que aquellos que viven en aquel lugar de conflicto, como que se han acostumbrado. ¿Viste? Y esa frase que a mí no me gusta, pero que es muy, muy común escuchar, que es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Tenemos que convivir con esto. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se No, transita? Porque es una guerra, es un conflicto, y bélico, y armado, y hay bombas, y hay explosiones, y hay muertos. ¿Cómo se transita, Carlos? nadie se acostumbra. Nadie se acostumbra y toda guerra tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo, con mucha gente con post-trauma como un problema social, con
la forma de medirse que está utilizando la población de Israel es estar activa. Desgraciadamente tenemos un gobierno que no funciona, pero la población civil salió a la calle, se está organizando, está aportando, está activa. Hay un movimiento civil extraordinario. La sociedad civil prácticamente tomó el poder de conducir esta situación y el estar activo es lo que hoy por hoy nos permite medirnos con la situación. Pero acostumbrarse uno nunca se acostumbra. Claro, y está bueno que me lo digas. ¿Hace mucho que vivís en Israel, Carlos? 33 años. Está bien. ¿Y nunca pensaste en volver a pesar de todas estas cuestiones? ¿Siempre te quisiste mantener ahí? Mira, nosotros vinimos a vivir a Israel porque queríamos retomar la Biblia como proyecto político-social. Para nosotros la Biblia no es un libro religioso, sino que es un proyecto político-social cuyo eje es que el hombre es la proyección del Creador en el mundo y fue creado hombre y mujer iguales. Ese concepto de el hombre en la tierra como proyección del Creador y que todos los hombres son iguales, que es la historia de lo que es la Biblia y el ser judío, fue lo que nos trajo a vivir acá y buscar crear una sociedad igualitaria y en paz y convivencia con todos nuestros vecinos. El problema que hoy tenemos con el pueblo palestino, y digo pueblo palestino, es que tomó el poder político una organización teológica, ideológica del Islam extremista con la cual no podemos convivir y no nos acepta para vivir en paz en esta zona. Si lo vamos a conseguir vencer, probablemente vamos a llegar a un acuerdo con la autoridad palestina, que es mucho más laica, y espero que podamos establecer una futura historia de convivencia. Carlos, gracias por el tiempo, lo mejor y estamos en contacto permanente. ¿Okay? Carlos Ritke. Bueno, muchas gracias a ti por dejarme expresarme. Gracias. No, a vos por el tiempo y por la claridad. Carlos Ritke, sociólogo argentino que vive en Israel, hablando, por supuesto, de algo que tiene en vilo al mundo, Palestina, Israel, la Franja de Gaza, un tema que no deja de preocuparnos a lo largo y a lo ancho del mundo.